Buenos días. Esta semana, jóvenes, vamos a hablar acerca de la corriente libertadora del norte, tema 12 de historia del Perú. Nosotros sabemos que esta corriente libertadora del norte va a estar dirigido ¿por quién? Por Simón Bolívar, ¿no es cierto? Cuyo nombre completo es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco. Entonces es de este personaje conocido como Simón Bolívar de manera muy corta, que vamos a dar en este caso inicio. Nosotros sabemos que antes, ¿no?, de entrar al Perú, Bolívar ya era consciente de su situación, gracias a la presencia que el Perú estaba a su mano derecha, que era Sucre. Conocía también de la política opositora de la élite del régimen de San Martín. La situación política era aguda debido al fracaso militar de las dos campañas de puertos intermedios, que tenía como misión derrotar a los realistas, y fue totalmente un fracaso. Y sobre todo la división, en este caso, en dos del Poder Ejecutivo, uno representado por Ribagüero en Trujillo y otro representado por Torre-Tagle en Lima. Lo curioso es que ambos ostentaban el título de marqueses. Para una parte de la élite, la presencia de Bolívar en el Perú con un ejército extranjero y con una nula presencia de un ejército nativo generó el temor de que fueran desplazados, tomando en cuenta la experiencia de San Martín. Para Simón Bolívar, este problema nacía debido a que los presidentes del Perú no tenían mucha libertad de acción en el gobierno a causa de la intervención constante del Congreso Constituyente, que se encontraba presidido ¿por quién? Por Francisco Javier de la Luna Pizarro. Bolívar tenía tendencias autoritarias dictatoriales, razón por la cual había planteado antes de llegar al Perú que si se le encargaba el gobierno lo asumiría, pero sin permitir obstáculos en su gestión, con lo cual hacía alusión a la Constitución de 1823 y el Congreso. O sea, si él venía al Perú, no quería ningún tipo de obstáculos, quería tener ¿no?, algo así como un gobierno dictatorial. Entonces, no, aquí no iba a tomar en cuenta de nuestra Constitución. Recuerda que nuestra primera Constitución es la de 1823 y mucho menos la opinión del Congreso. Desde que Simón Bolívar llega al Perú, que fue el 1 de septiembre de 1823, invitado por la Comisión Sánchez Olmedo, tuvo como objetivo anular a Ribagüero, lo cual finalmente lo logró, deportándolo al comprobarse en las conversaciones que tuvo con algunos realistas que se ubicaban en la Sierra Central. Antes de iniciar la campaña en la Sierra, lo que viene a ser la Sierra Centro y Sur, Bolívar conformó su gobierno con Faustino Sánchez Carrión como secretario de gobierno. Tenemos otra vez a nuestro Hipólito Unanue como ministro de Hacienda y a Sucre como su jefe de Estado Mayor. Entonces estos son los encargados que iban a apoyar durante el gobierno a Simón Bolívar. Por un lado tenemos a Faustino Sánchez Carrión, que fue esencial en su gobierno, pues su misión principal consistía en organizar los ejércitos para avanzar en la sierra. Con el fin, en este caso, de financiar la campaña, impuso contribuciones a los indígenas, ¿no? Los indígenas tenían que contribuir para la independencia, y las contribuciones también voluntarias, además de la necesaria contribución de la población del norte ya sea en uniformes, calzados, en alimentos o cualquier tipo de productos que forme parte importante también para las personas, en este caso los patriotas que van a participar en nuestra independencia. Conseguido, en este caso, además, Bolívar va a confiscar algunos establecimientos religiosos para que también sirvan como parte de apoyo también para los patriotas, y se va a desarrollar en este caso una expedición que va a estar dirigido hacia la sierra, ¿no?, ¿no?, la sierra en la parte de Junín. Hablaremos entonces acerca de los antecedentes y el ingreso de Bolívar a nuestro país. Entre los antecedentes vamos a indicar que se origina en este caso la Capitanía General de Venezuela, y esto va a estar al mando de ¿quién? De Simón Bolívar. Se va a obtener la independencia de Colombia en el año de 1819 en la batalla de Bocaya, la de Venezuela en 1821 con la batalla de Carabobo, Ecuador en 1822 con la batalla de Pichincha. Bolívar ingresa a nuestro país en el año de 1823. El único obstáculo que tenía Bolívar en el Perú para asumir el poder absoluto era Ribagüero y algunos de sus partidarios que se encontraban en Trujillo y Huaraz. Autorizado por el Congreso, Bolívar entró en una conferencia con Ribagüero. Sin ponerse de acuerdo,
No podía haber un acuerdo entre las pretensiones de Bolívar de querer liberar el Perú y también las ideas de Rivagüero, que también tenía la misma idea de querer liberar el Perú, pero Bolívar también ambicionaba liberar el Perú y liberar toda América. Era la pugna entre un enano y un gigante, y sobre el resultado no había duda de quién iba a ganar. ¿No? Sabemos que en su momento va a ganar Bolívar. Por haber iniciado negociaciones con el virrey La Serna para llegar a un armisticio, Rivagüero fue acusado de traición por Bolívar, pues se afirmó que quería entregar el Perú a los españoles. El mensajero portador de la respuesta del virrey cayó en poder de las fuerzas de Bolívar, y el libertador se enteró de las negociaciones, pero no fue un traidor, porque sus negociaciones eran sobre la base de la independencia del Perú, como se había, en este caso, como habían sido las negociaciones en un principio con San Martín y Bolívar, pero a Bolívar no le importó porque igual lo acusó de traidor, ¿no? Y cuando en este caso Rivagüero lo único que quería era el bienestar del país. En este caso, en el mes de noviembre, Bolívar decidió abrir la campaña contra Rivagüero y se puso en marcha con sus fuerzas hacia el norte. La guerra civil estaba próxima a estallar, pero no ocurrió así porque el coronel Antonio Gutiérrez de la Fuente tomó prisionero a Rivagüero en Trujillo, junto con sus principales partidarios, y en este caso, desoyendo las órdenes impartidas para que lo fusilaran, lo dejó embarcarse rumbo a Guayaquil y luego se fue o se retiró hacia Europa. Entonces aquí ya Bolívar se deshizo de quién, de Rivagüero. Ya producida la deportación de Rivagüero, Bolívar va a emprender su regreso a Lima, pero el 1 de enero de 1824 se vio obligado a detenerse en Pativilca. No obstante su enfermedad, ¿no? Debido a su enfermedad, tuvo que quedarse en Pativilca y es ahí donde va a establecer su cuartel y se dedicó de lleno a preparar su ejército para iniciar la formal ofensiva contra los españoles. Con la intención de ganar tiempo mientras conseguía lo necesario, Bolívar insinuó a Torre Tagle la conveniencia de entrar en negociaciones con los realistas para ver la posibilidad de pactar un armisticio sobre la base de lo convenido entre Buenos Aires y España. El Congreso aprobó la idea y fue nombrado el ministro de Guerra al general don José Félix de Beridoaga para que negociase. Beridoaga llega al campamento de Canterac en Jauja, pero el jefe español se negó a entrar en algún tipo de negociación y dio por terminada su misión. Pero ocurrió que por entonces Torre Tagle estaba desde hace un mes en negociaciones secretas con Canterac para terminar la guerra sobre la base de que Bolívar saliera del Perú. Esa era la condición que le pedía Canterac. Y cuando Beridoaga viajó a Jauja, su ayudante fue portador secretamente, sin el conocimiento suyo, de las nuevas comunicaciones que Torre Tagle enviaba a Canterac. Cuando poco después fueron descubiertas esas negociaciones, y Bolívar va a culpar de ellos a Torre Tagle, ¿no? En este caso, Torre Tagle, así como Beridoaga, los dos van a ser culpables y Beridoaga será después fusilado, ¿no? Entonces aquí ya vemos cómo se va a deshacer ya de sus principales, en este caso, no se puede decir personajes que no le dejan culminar el proceso de ambición que tenía un principio Bolívar, ¿no? Ya se deshizo de Rivagüero, de Torre Tagle, ahora él va a ocupar un poder absoluto. Vamos a hablar entonces en nuestras diapositivas acerca de las campañas finales. Tenemos la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. La batalla de Junín, en este caso, también es llamada la batalla de las caballerías, la batalla de los sables o la batalla sin humo. Esta batalla tuvo encuentro en un lugar llamado Las Pampas de Junín el 6 de agosto de 1824 y los patriotas estaban al mando de Mariano Necochea. Al principio de la batalla los realistas llevaban las ventajas. En medio de la confusión los patriotas se batían en retiradas. José Canterac veía cerca el triunfo. De pronto la caballería de los húsares del Perú al mando de Isidoro Suárez, que había llegado retrasado al llano producto de un pantano por sugerencia del teniente Rasuri, atacó decididamente por la retaguardia. Esto permitió
que el general Guillermo Miller reorganizaba sus fuerzas, permitiendo el triunfo patriota. Los realistas huyeron. El triunfo de Junín fue la primera gran victoria de la campaña por la independencia y lo obtuvimos gracias al apoyo de ¿quién? Al apoyo de los montoneros. Luego tenemos nuestra batalla de Ayacucho, batalla de los generales donde se van a enfrentar Sucre y Canterac. En esta batalla no va a participar Bolívar. En este caso, el bando patriota y realista se encontraba en la Pampa de Quinua, en Ayacucho, que se encontraba a 12 kilómetros, en este caso, de Huamanga. El 9 de diciembre de 1824, las tropas patriotas al mando de Sucre y las tropas realistas al mando del virrey La Serna, Bolívar, enfermo, se había retirado a la costa. Sucre arengó a la tropa de los esfuerzos, indicando a la tropa de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Esta palabra fue a manera de arengo que Sucre daba a los demás, a los patriotas. Y fueron los realistas quienes iniciaron la lucha. Sucre con el apoyo de José de la Mar, Miller, Gamarra, los montoneros peruanos dirigidos por el coronel Marcelino Carreño y la decisión del colombiano José María de Córdoba, quien cuando sorprendió a la división de Villalobos gritó ¡Adelante! ¡Armas a discreción! ¡Paso de vencedores! Permitieron esto el triunfo. De inmediato se firma la llamada capitulación de Ayacucho. ¿Entre quién? Entre Sucre y Canterac. A través de este documento, el virrey La Serna acepta su derrota y reconoce la independencia formalmente del Perú, ¿no? Esta batalla que es dada el 9 de diciembre de 1824. Y por fin el Perú logra de manera formal derrotar a los realistas. Ahora hablaremos nosotros acerca de esa capitulación de Ayacucho. ¿En qué consistió la capitulación de Ayacucho? En este caso, en la capitulación de Ayacucho, tras la derrota, el teniente general Canterac, que era realista, queda sin fuerzas. En este caso no va a tener ni fuerzas disponibles a sus órdenes, sin posibilidad de replegarse a ningún sitio y con el virrey prisionero. Por ello, cuando se plantea la propuesta de una honrosa capitulación, no tuvo ningún reparo en aceptar la rendición de todo el ejército español y la evacuación del territorio peruano. A las 5:30 de la tarde, el comandante Mediavilla, ayudante en este caso del mariscal Valdés, se presentó en el campamento del general Sucre para proponer la capitulación. Tras él, se presentaron los generales Canterac y Carratalá, acompañados por general Lamar, quienes ajustaron con Sucre la condición del tratado que se firmó a las 14 horas del día siguiente, que era el 10 de diciembre. Sin embargo, aunque la capitulación se firmó en Huamanga entre Sucre y Canterac, el documento se le puso fecha del día 9, como si hubiese sido firmado inmediatamente después de la derrota en el mismo campo de batalla. La capitulación afectó al virrey La Serna, al teniente general Canterac y a los mariscales de campo Valdés, Carratalá, Monet y Villalobos, y a los brigadieres que acompañaban a cada uno de sus tenientes. Finalizado en este caso el enfrentamiento entre los ejércitos y el mismo campo de batalla, se firma esta capitulación, que a decir de muchos fue bien benevolente para con los españoles, pero que deja muy claro el carácter definitivo de nuestra independencia. En esta capitulación se va a acordar lo siguiente. Se va a dar el reconocimiento pleno de la independencia del Perú por parte de España. Se entrega, lo siguiente punto, se entrega de las plazas tomadas por los españoles al ejército libertador con todos los elementos militares como armas, piezas y artillerías. Se daría la libertad a los prisioneros españoles y el gobierno peruano se comprometía a pagarles, incluso el viaje de retorno a su patria. Se respetaría la propiedad de los españoles radicados aquí en el Perú. Aquellos españoles que decidan quedarse en nuestro país, se va a respetar su propiedad. El gobierno del Perú se comprometía a reconocer una deuda con el gobierno español. La batalla de Ayacucho significa el fin
del dominio español en América. Jóvenes, entonces esta capitulación se va a firmar entre Sucre y Canterac. Y recuerda, la capitulación de Ayacucho fue firmado el 9 de diciembre de 1824. Recuerda que el significado de la capitulación de Ayacucho se tradujo en la aceptación por parte del virrey La Serna de la independencia del Perú e inicio del retiro de los españoles. La ambición de la corona española va a trascender hasta este hecho. Ellos posteriormente tratarían de reconquistar el Perú por diferentes medios. Después de la capitulación, los españoles entregarían todas las plazas tomadas, con excepción de 2 militares que tenían a su mando a un considerable batallón, como era Olañeta en el Alto Perú y Rodil en el Callao. Olañeta se resiste a entregar la plaza bajo su mando, sin embargo sus propios soldados se sublevan y lo asesinan en 1825. Por su parte, Rodil también se niega a entregar el Callao y el mando, y él se encontraba al mando de 2.000 soldados. Se atrincheró a los castillos del Real Felipe en el Callao. Bolívar va a ordenar poner sitio a la fortaleza y fue muy largo y sangriento. Duraría hasta el 22 de enero de 1826, tras lo cual Rodil se rendirá cuando en este caso solo le quedaban 400 de los 2.000 soldados que tenía en un inicio. La mayoría murió víctima del escorbuto y otras enfermedades. También ahí terminaría sus días, también Rodil, también ahí terminaría sus días, víctima de este escorbuto, también Torre Tagle, ¿no? Quien siendo presidente se vio obligado a refugiarse en estos castillos tras haber estado negociando con los españoles. La capitulación para Rodil y su tropa fue benevolente y se le permitió volver a España, donde recibió con honores, en este caso Rodil fue recibido con honores por el rey Fernando VII. Luego tenemos, en este caso, la prorrogación de la dictadura de Bolívar. Después de la victoria de Ayacucho y firmada la capitulación, Bolívar llamó a las elecciones para un nuevo Congreso. Este fue instalado el 10 de febrero de 1825, pero no hizo sino renovar el mandato a Bolívar y por segunda vez se autodisuelve hasta el año siguiente el Congreso. El Libertador nombró esta vez a 3 ministros: José de la Mar, José Sánchez Carrión y en este caso el colombiano Las Heras, y van a ser los ministros del Libertador. En este caso el timorato Congreso criollo decidió, como lo indiqué, prolongar la dictadura de Bolívar tras su instalación en una sesión en el año de 1825 y aseguraba el poder de Bolívar. Inició el proyecto de unificación latinoamericana, que en este caso Bolívar va a intentar materializar a través del Congreso de Panamá. Ante el fracaso del Congreso panameño, decide unificar los países que él en su momento había independizado bajo el proyecto de la llamada Federación de los Andes. Aunque no terminó de consolidar estos últimos proyectos, Bolívar se vio obligado entonces a retirarse del Perú por los afanes separatistas en la Gran Colombia en el año de 1826. Dejó el poder a Santa Cruz, a quien responsabilizó de la promulgación de una constitución vitalicia, la cual regiría en la llamada Federación Andina. Recuerda entonces que esta Confederación de Panamá tiene como objetivo la unión de las naciones hispanoamericanas. En este congreso van a asistir lo que viene a ser la Gran Colombia, Perú, México y América Central. Este congreso se realiza en el año de 1826. En él se acordó la confederación de los países que aquí se encuentran, ¿no? Aquí se encuentran presentes, el traslado en este caso de la sede del Congreso a México y constituir un ejército y una armada de la Confederación. Pero casi de inmediato se iniciaron las críticas a dichos acuerdos y pronto algunos países lo desconocieron, o sea, no aceptaron este Congreso de Panamá. Por ende, fue un total fracaso. Es por ello que Bolívar va a intentar llevar a cabo un proyecto a menor escala, que era, debido a que esto ya fue un fracaso, llevó ahora, no vamos a colocarle aquí, ¿no? Esto fue un fracaso. Entonces, como el Congreso de Panamá ya fue un fracaso, Bolívar decide instalar
lo que viene a ser la Federación de los Andes, que unificaría los territorios de la Gran Colombia, Perú y Colombia, y estaría regida por una constitución vitalicia y el derecho de nombrar a su sucesor, así como la creación de un Congreso Federal. Pero este nuevo proyecto de Bolívar tampoco se concretó. Ante la resistencia para formar parte de la Federación de los Andes y el enfrentamiento con los liberales, lo que le quedó en este caso a Bolívar, ¿no? Porque los liberales lo acusaban de autoritario, Bolívar decide regresar a la Gran Colombia, donde debía acabar con el levantamiento de Santander. Partió el 4 de septiembre de 1826, dejando en el Perú a Andrés de Santa Cruz como presidente del Consejo de Gobierno. Y Santa Cruz jura, en este caso, juró la Constitución vitalicia el 9 de diciembre de 1826, ¿no? Y así, sin embargo, en el año siguiente hay una revolución liderada, en este caso, a cabildo abierto, y se rechaza esta Constitución vitalicia y se restablece la Constitución liberal, la de 1823 de Torre Tagle. Y en este caso se convoca nuevamente a elecciones para un nuevo Congreso. Y así daría por terminada la dictadura de ¿quién? La dictadura de Bolívar, ¿no? Recuerda, un dato adicional, una de las obras, ¿no? Las obras durante la dictadura de Bolívar, que es lo que se va a hacer, se va a fundar el diario El Peruano, se va a fundar también la Escuela Normales Departamentales, se estableció la Corte Superior de Trujillo, se estableció las banderas de las franjas verticales con el escudo de arma en el centro, que ustedes ya lo conocen. Se va a reglamentar el impuesto personal de los indígenas, se va a organizar, como ya hablamos, la Federación de los Andes y se crea una constitución vitalicia, ¿no? Que va a ser luego eliminada. Muy bien, jóvenes, eso sería todo con respecto al gobierno de Simón Bolívar. Te invito a que también leas la lectura para que puedas ampliar tus conocimientos. No te olvides dejar en la parte última del video tus datos, nombre importante y algún comentario para que sean tomados al momento, ¿no? Sean tomados al momento de la evaluación. Eso sería todo, muchachos. Gracias y nos vemos en la tarde.